Y yo he titulado el mensaje en esta mañana: no resistas a la autoridad. No se lo olvida, se lo olvide, no resistas a la autoridad. Y yo los invito a abrir sus Biblias o a deslizar sus dedos. Sí, porque ahora es así y está bien. Sí. En Romanos, capítulo 13. Romanos está dividido en dos partes. Del 1 al 12 es muy doctrinal. Este libro, en cuanto a doctrina, es el más fuerte en toda la Biblia. Pero del 12 en adelante es de exhortación. Y es fuerte. Así es que en esta mañana, hoy como dice el pastor, se van a tocar fibra. Y nos va a confrontar la palabra. Ojo, la palabra es la que nos va a confrontar. Y el Espíritu quien nos convence y nos redarguye de pecado. Capítulo 13, versículos del 1 al 5. Alfo, tú que tienes un micrófono a la mano, ¿me colaboras con estos 5 versículos? Sí. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Gracias, Alfa. ¿Sí se dan cuenta que es como que no muy evangelístico los versículos? Pablo está hablando a los romanos y la población a la cual él les hablaba, habían romanos, habían judíos y habían personas extranjeras de otros lugares. Tenían muchas creencias y todo esto. Y él le está hablando aquí que nosotros debemos obedecer a las autoridades civiles, a todo aquel que ocupa una posición de autoridad, que tiene un nivel de autoridad. Esto aplica para todo. Para los que están en el colegio, debemos obedecer a los maestros, ¿cierto? Debemos obedecer al director, al coordinador, los que utilizan los manuales de convivencia, cumplirlo. En la empresa, de igual manera, cumplir las normas de seguridad, respeta a su superior, al capataz, al gerente. Y aquí habla de los gobernantes. ¿Los gobernantes cuáles son? Los gobernadores, los alcaldes, los presidentes y todas estas personas, pues que tienen cierta autoridad. Pero la palabra que les estaba dando Pablo para ellos era muy difícil. ¿Cómo que yo debo obedecer, debo honrar a estos gobernantes si nosotros aquí nosotros no tenemos democracia? Ellos no tenían democracia. Allá colocaban a un César, listo, y era el que gobernaba. Ese, pero Pablo, ¿por qué nos pide que lo obedezcamos? O sea, al contrario, nos están oprimiendo. Pero Pablo consideraba legítimo el poder que ellos tenían para gobernar. Y esto viene de Dios. Esto viene de Dios. La inestabilidad civil afecta y retrasa el crecimiento económico y el desarrollo humano. La inestabilidad civil. O sea, si nosotros no respetamos las autoridades, esto sería un caos. Imagínense ustedes
Una ciudad sin departamento de tránsito y transporte. ¿Se lo imaginan? Carros por todas partes, motos por todas partes. Es una ciudad sin semáforo. La locura. Una ciudad sin un gobernante. Cada quien hace lo que quiera. Y esa misma inestabilidad retrasa el crecimiento económico y el desarrollo humano de las sociedades. Ahora sí, voy a tocar 5 puntos. Y los 5 puntos están en cada versículo, del 1 al 5. El primero está en el versículo 1. Y yo le coloqué someterse. Miren lo que dice el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Hasta ahí. ¿Qué dice? Que ¿quiénes se tienen que someter? Todos. Los cristianos y los no cristianos. O los de otras denominaciones y creencias. Todos, mientras que estén en el territorio, deben someterse. Y someterse a veces a las personas, como aquí Pablo le decía a ellos, pues era un mensaje difícil. Pero dice que hay que someterse. Y hay personas que muchas veces no están de acuerdo con las leyes ni están de acuerdo con los gobiernos. Miren lo que dice Tito capítulo 3 versículo 1. Ahí Kevin lo encontró. Tito 3:1. Recuérdales que se someten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Repítelo más fuerte, Kevin. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Le dice, recuérdales que se sometan a las autoridades. ¿Ustedes saben cuál es el título que tiene arriba ese capítulo? Justificados por gracia. Salvo por gracia. Justificados por gracia. Si usted es un salvo por la gracia, justificado por la gracia, uno de sus deberes cristianos es este. Recuérdales que respeten a las autoridades y que se sometan a ellas. Pero ustedes saben que a la gente no le gusta someterse. La persona va manejando toda con tragos, golpea a alguien, viene el policía, lo detiene, no se somete, sino que utilizan la famosa frase: no sabe quién soy yo. Y yo no sé quién eres tú, pero tienes que someterte. La gente no le gusta. Vean, los cristianos deberíamos ser los mejores ciudadanos. Eso deberíamos ser nosotros, los más honestos. Deberíamos ser los más responsables. Deberíamos ser los que no damos problemas. Pero sabes que lastimosamente hay muchos cristianos que los vecinos tienen que llamar hasta la policía porque en esa casa hay un escándalo que se quieren matar. Lastimosamente hay familias donde el papá tiene que ir a la inspección de policía para decirle: no quiero que mi hijo entre a la casa, porque cada vez que viene borracho parte las cosas y insulta aquí el que vive. Lastimosamente, cuando nosotros deberíamos ser los mejores ciudadanos. Y la parte B del versículo dice: porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas. Si uno se preguntara y se hiciera la pregunta, bueno, ¿por qué nosotros debemos respetar a las autoridades? El mismo versículo lo dice y el mismo versículo lo responde: porque fueron establecidas por Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. Entonces debemos hacerlo porque esto viene de Dios, y Dios tiene
un plan en la vida de cada uno de nosotros a través de las autoridades. Ya tenemos como primer punto, ¿cuál? Someterse. El segundo punto es no resistirse. Como el de usted no sabe quién soy yo. No resistirse, dice el versículo número 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vea, hay gente que reniega de los gobiernos. Vea, cualquiera que gobierne siempre va a haber alguien que no está de acuerdo. No le gusta su manera de gobierno porque de pronto él tiene otras propuestas mejores. Si fuera político diría yo haría tal cosa. Y siempre están con la resistencia. Romanos 13:14 dice que nosotros debemos vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Usted sabe qué es vestirse del Señor Jesucristo? No tiene que ver nada con ropa. Vestirse del Señor Jesucristo es que nuestra identidad muestra, refleje que nosotros somos hijos de Dios, que nuestra conducta, nuestro hablar y todo lo que hacemos dentro de esta sociedad demuestre que somos hijos de Dios, de que somos salvos por gracia. Y la gente lo nota. Esta mañana Marcel daba un testimonio. Y si la gente lo busca a él para que comparte una palabra, para que les haga una oración, es porque ven en él los vestidos del Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué pasa? Que a veces sale a flote ¿cómo se llama? El vándalo que hay dentro de uno. Sí, que hay un vándalo. Yo te iba a decir viejo hombre. Sí, el viejo hombre lleva de todo eso, ¿sabe, hermano? Vea, el que se resiste a las autoridades, entonces comienza, vea, es que yo le digo, esto va a mover fibra. Yo no sé cuántos jóvenes son de los que andan por ahí quemando llantas. Jóvenes de la iglesia quemando llantas, grafiteando paredes y lugares que son patrimonio de la ciudad. ¿Cuántos están por ahí? No, que no estoy de acuerdo con el gobierno, vamos a partir las estaciones de Transcaribe, mi hermano. Eso no es una persona que ha sido salva por gracia. Cuando nos resistimos a las autoridades. ¿Y saben qué nos volvemos? Nos volvemos unos celotes. Ustedes saben muy bien, nosotros hemos estudiado aquí quiénes eran los celotes o cananistas. En tiempos de Jesús eran unos guerrilleros, eran unos subversivos que no estaban de acuerdo con el gobierno romano. Y si podían matar a un soldado romano que veían solito por ahí, lo mataban entre todos. Y no le pagaban impuestos a Roma, solamente a Dios, al templo. Miren cómo era su manera de pensar. Ellos decían que honraban a Dios defendiendo a la patria, a su nación, le daban los impuestos al templo, pero a Roma no. Y a veces nos volvemos como unos celotes, guerrilleros. Vea, Jesús tuvo entre sus discípulos a un personaje de esto, Simón el celote. Ustedes lo han leído ahí, imagínense. Y tenía a Mateo, que era cobrador de impuestos. ¿Se imaginan la pelotera de esos dos ahí entre los 12? Pero en el caminar con el maestro se dan cuenta de que Jesús les hablaba de la ley del amor y se vistieron del Señor Jesucristo. Un cambio en la vida de ellos, y Jesús también le enseñó a que debían honrar a las autoridades. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Si alguien lo encuentra primero que yo, puede leerlo. Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Por causa del Señor
hasta el 17. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gracias, Luz. Vean, nuevamente aquí Pedro también habla y dice, debemos respetar, honrarlo. Y dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí dice, y esta es la voluntad de Dios, que hagamos ¿qué? Haciendo bien. Haciendo el bien. El tercer punto se titula así, haz lo bueno. Haz lo bueno. El versículo 3 dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Haz lo bueno. Pero como alguien dijo una vez, dentro de nosotros, dentro de nuestra humanidad, hay un poco de corrupción. Y esta corrupción, ¿por qué? Porque la querramos hacer. No, nadie quiere ser corrupto. Nadie quiere que lo castiguen por hacer lo malo. Pero es el mismo pecado que nosotros hace que nosotros tengamos ese poquito de corrupción en nuestras vidas. Y a veces hacer lo bueno cuesta. Y Pablo decía, pero es que yo quiero hacer lo bueno, pero es que el mal que está en mí no me deja. Pero yo sé que tengo que hacer lo bueno. Ve, ¿y qué pasa? Que nosotros queremos. Se acercan las elecciones presidenciales. Es que el pastor me pone a mí en una encrucijada. Estoy hablando de las autoridades, de los gobiernos, y ahorita se vienen las elecciones. Y es que nosotros queremos escoger al mejor presidente. Queremos el cambio para nuestro país. Y pensamos que unos son más santos que otros, o que son menos corruptos que otros, y que ellos van a cambiar el país y así van a cambiar nuestro vivir. Y yo les digo, si el cambio no empieza por nosotros, no va a pasar nada en este país. Si individualmente nosotros, con ese poquito de corrupción, cada quien va haciendo lo suyo, vea, eso se hace algo gigante, que eso no se puede parar. Y no va a haber ningún cambio. ¿Cómo entonces nos quejamos de las autoridades? Si en nuestra familia ni siquiera ponemos ejemplo de eso. Y toco nuevamente cosas cotidianas, pero que muchas veces los cristianos caen en eso. Como que un cristiano, y se han visto casos, vea, no hacen la cola, la fila, y creen que aquí el más astuto, ese es el que hay que alabar, al más vivo. Y cuando uno está peladito y viene y coge algo, le coge al hermano y los papás lo celebran, y ese pelado es vivo. Eso es corrupción. Vean, colarse en la fila así, el señor está haciendo la fila hace media hora y usted viene y se cuela ahí. Ya, como los buenos. El ejemplo que siempre pone el pastor. Viene el hombre caído. Cuando dicen que cuando hacen así es porque el billete es de 50. Ya tú sabes. O sea, dicen, no. El policía de tránsito hace así. O sea, que te orilles ahí, ya tú sabes. Pero lo que llama la atención es que tanto el funcionario público como el ciudadano que va en su vehículo, los dos son corruptos. Este le dice, dame lo que sea ahí, te dejo ir.
Pero si este no le dice nada, el otro le dice, tú sabes que hay 50 maneras de arreglarse. Y siempre hay un poco de corrupción en nosotros. Y los cristianos muchas veces caemos ahí. Otro. ¿Cuántos creyentes no le tienen un imán puesto al contador de la luz? Vea, eso es impresionante. Vea, hasta le pagan a los funcionarios de la misma entidad. Y ellos dicen, no, yo te hago ese trabajo, yo después de que salga el trabajo vengo particular y te hago ese arreglo, te meto un alambrito, yo no sé, le ponen un tornillito o te ponen una palanquita, en las noches la baja. Vean, y ese poquito de corrupción va minando en nuestra vida y nos volvemos perversos y queremos cambio en el país y pensamos que el otro va a cambiar el país. Vean, esto es tremendo. Yo le dije que hoy se iban a mover fibra. Hermano, ojo con esos alambrecitos que usted tiene ahí. Quite ese imán de ahí. Vea, quite ese imán de ahí. Oye, los que trabajan en las empresas, vea, los trabajos de los hijos se los quieren imprimir con las copias y la tinta de la empresa, mi hermano, si usted no está pagando eso. Está en la universidad y trabaja y quieren los trabajos y las tesis y todo, sacarlo de la impresora y gastar centones de la empresa. ¿Qué te ríes? Como que presentó buen trabajo Mi hermano, en estas cosas mínimas y sencillas vemos que dentro de nosotros no queremos hacer lo bueno. Así es. Y la palabra nos invita a que nosotros debemos hacer lo bueno. El cuarto punto, sí se lo están grabando. El primero es someterse. El segundo es no resistirse. Y el tercero, hacer lo bueno. El cuarto es teme. Teme, ten temor. Y esta parte me gusta mucho porque es como un juego de palabras. Y miren lo que dice el versículo 4. Porque está al servicio, o sea, se está refiriendo de las autoridades. Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. O sea, que las leyes y todas las normas que nosotros tenemos es para que nosotros andemos en las cosas buenas. Pero si hacemos lo malo, que dice el versículo, teme, porque si haces lo malo, entonces la espada estará sobre ti. ¿A qué se refiere esto? Que en aquel entonces, cuando usted no se sometía, usted era un rebelde ante la autoridad, a usted lo decapitaban. La espada está sobre ti. Pero a nosotros nos dice, teme, pero nosotros, ¿por qué vamos a temer de hacer lo malo? Si es que nosotros no hacemos lo malo. Como hijos de Dios, hacemos cosas buenas. Pero miren lo que dice Proverbios 8 del 12 al 15. Me cuesta buscarlo con una sola mano. Proverbio 8 del 12 al 15. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Miren, por el Señor reinan los reyes. Y dice también la palabra que Él quita y que Él pone. Por Él gobiernan. Pero hay algo que fue lo que me llamó la atención. Dice que el temor de Jehová, ¿cómo es, Sam? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando yo leí acá en Romanos que teme por si haces mal, yo lo cambié y yo puse teme, pero teme a Jehová, porque si temes a Jehová no haces lo mal. Entonces teme a Jehová, porque en el temor de Jehová está la sabiduría. Y tenemos ya el cuarto punto.
Pero miren lo que dice aquí, esta parte del cuarto punto. Porque están puestas al servicio de Dios, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano. Es así. Ya las gafas ni dan. Ya en vano llevar la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar los malos. Vea, están puestas para hacer justicia. Y nosotros somos los que queremos hacer justicia. Nosotros queremos ayudar a las autoridades. Miren eso. Mis hermanos, tengamos cuidado cuando veamos que cogen a aquel muchacho que robó un celular y mientras le están dando sus pataditas, usted también entra ahí. A los hombres, yo no creo que saque una señora con un sartén y darle. Pero los hombres, por lo general, sí, hay que darle duro y cogen un palo, le tiran una piedra lejos, quieren hacer justicia por su cuenta. Esa justicia, déjesela a las autoridades. Esa justicia, déjesela a Dios. O usted quiere tomar venganza y hacer justicia de algo. Hermano, usted no puede hacer justicia por una venganza. ¿Sabe cuál es el significado de venganza? Venganza es hacer justicia por un acto injusto. Y la Biblia dice que justo no hay ni uno, solo Dios. Por eso solamente un justo puede hacer justicia ante una venganza. Por eso dice, mía es la venganza. Tú no puedes porque tú no eres justo. Justificado por la gracia, sí. Esto es tremendo. Y ahora vamos al quinto punto, que no sabía ni cómo ponerle el título, porque vean lo que dice. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. Y yo decía, pero si la primera decía sí, someterse, no resistirse, temer y hacer lo bueno que hago aquí, si yo no encuentro una palabra aquí que yo diga, hagamos esto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué palabra encuentran ahí? Yo quiero que ustedes participen también y me ayuden. Sujétate a conciencia. Sujétate a conciencia. Sujetarse, ¿por acá? Por ahí lo dijeron. Conciencia. ¿Ves? Y esa fue la palabra que yo escogí. Y yo decía, hazlo por conciencia. Hacerlo por conciencia. Ustedes saben que es hacer las cosas por conciencia. Es como un despertar. Es como, se viene como muchas cosas. Es como un desprenderse de lo malo. Es estar bien con uno mismo y también es estar en paz con los demás. Es hacerlo con conciencia. Y así es el punto número 5. Vea, Jesús respetaba las autoridades, Pablo también, y los dos murieron ante los romanos. Y los respetaban y la consideraban legítima. Y yo les voy a mostrar aquí un caso de que debemos hacer las cosas por conciencia. Y es de uno de mis textos favoritos. Está en Mateo capítulo 17. Digo que es uno de mis textos favoritos porque Jesús es el mejor. ¿Quién más como Jesús para enseñarnos? Vea, en aquella época se pagaban unos impuestos y unos tributos. El tributo se le pagaba a Roma. Y es más, a Jesús para tentarlo una vez le dijeron, venga, dinos algo, porque ni le llamaban Señor, no, maestro, venga, díganos algo. ¿Debemos pagarle tributo al César? Es solo una pregunta para cogerlo caído, como dice uno. Y Jesús dice, muéstrame una moneda con la que se paga tributo. Muéstrame una moneda. Aquí está. ¿Qué figura tiene esa moneda? ¿Qué tiene ahí? No, tiene la figura del César. Bueno, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué se le daba a Dios? Se le daba también un impuesto anual. Y se hacía
para el tiempo de la Pascua. Entonces ellos tenían que pagar impuestos al templo y tenían que pagar impuestos a Roma. Ahora vamos a ver un caso donde Jesús toca pagar el impuesto al templo. Mateo 17, versículos del 24 al 27, dice así: pago del impuesto para el templo, es el título. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro. A mí me gusta ir hablando así a pedacitos, pero Pedro y Jesús venían de otro sitio y llegaron a Capernaum, que era donde vivía Pedro. Y Pedro y Jesús vivían en la casa de Pedro. Eso lo aprendí de mi hermano Lassi hace muchos años. Yo no sabía que Jesús vivió en la casa de Pedro. Y ciertamente así, Jesús ejerció su ministerio desde ahí. Cuando ellos llegan allí, se le acercan a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le preguntaron: ¿vuestro maestro paga las 2 dracmas? Y él le dijo: claro que sí, él los paga. Al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciéndole: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda, tómala y dásela por ti y por mí. Yo me imagino la preocupación de Pedro cuando llegan a cobrar los impuestos. Imagínate, a veces uno no cobra ni los impuestos, pero llega el pagadiario, se le baja la presión a uno. Que vente la otra semana. Ve ahí, y le hacen la pregunta a Pedro, y Pedro, claro, él lo paga. Él lo paga. Vea, Pedro no ha cruzado ni a la sala cuando ya Jesús se le había adelantado. Jesús, que lo sabe todo, y le dice: ajá, ¿qué te parece, Pedro? ¿Quiénes pagan los tributos? ¿Los hijos de los reyes o los extraños? Y Pedro le dice: los extraños. Jesús diciendo: o sea, yo soy el hijo del rey de reyes, y me toca pagar impuestos. Pero ¿sabes? Él lo hacía ¿por qué? Por la conciencia. Por estar en paz con él y con los demás. Y le dijo: bueno, ¿ves? Y es eso. Y Jesús cumplía con las autoridades. ¿Y saben por qué Jesús lo hacía con conciencia? Porque él sabía que esos dineros eran robados. Jesús sabía que ese dinero que se recogía en el templo se lo robaban los saduceos y los escribas. Y ese dinero era para los huérfanos, para las viudas y para el más necesitado. Por eso Jesús los reprendía y le decía: ustedes son los que devoran las casas de las viudas, porque esa platica que es de ellas, ustedes se la roban. Pero yo tengo mi conciencia tranquila de que yo pago mi impuesto. Aquí tienen. ¿Cuántos aquí evaden impuestos que tienen empresas? No sé. Haz lo bueno. Y si haces lo bueno, serás exaltado por ello, dice la palabra. Y entonces yo decía: esto no tiene nada evangelístico, vea, y tiene evangelístico lo que usted menos se imagina. Porque Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 16, dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nuestro deber como cristianos es ese, entre muchos, sujetarse a las autoridades. El título del mensaje yo lo coloqué: no resistas a la autoridad. Y voy a terminar con una ilustración muy corta. La encontré en ese librito muy famoso de 501 ilustraciones. Y dice que el 19 de mayo de 1780 en Estados Unidos pasó un fenómeno sobrenatural, que en plena luz del día se oscureció el día, hubo truenos, relámpagos,
y las bestias del campo comenzaron a manifestarse de una manera violenta. Y la gente dijo, ya se acercó el fin. Y la gente que estaba haciendo sus labores comenzaron a suspender sus labores y comenzaron a orarle a Dios, porque pensaron que se había acercado el fin. Pero en la ciudad de Connecticut, ¿tienes familia por allá? En una sesión legislativa estaban haciendo una reunión y la reunión se suspendió por el evento. Y también hicieron lo mismo, comenzaron a orar porque el mundo se iba a acabar. Ya venía el juicio y la ira de Dios. Y todo el mundo se quedó así, se apagaron las luces, o sea, fue algo tremendo. Y había un señor de apellido Davenport, le dice al presidente legislativo, señor presidente, yo quiero decirle algo. No sabemos si es la venida del Señor Jesucristo, no sabemos. Pero si en realidad no lo es, perdón, dice, pero si en verdad es la venida del Señor Jesús, yo le recomiendo algo. Consígase unas velas, vamos a encenderlas y vamos a seguir con la reunión que estamos haciendo y con los acuerdos que estamos tratando, los negocios que estamos tratando. Porque si es la venida del Señor Jesucristo, yo quiero que Él me encuentre cumpliendo mis labores, cumpliendo mis deberes. Y a veces decimos, la Biblia dice que estemos preparados porque Él viene como ladrón en la noche, y no es que Él va a venir y te va a encontrar orando, o te va a encontrar ayunando, o te va a encontrar escudriñando la palabra. Cuando el Señor Jesucristo venga, tú vas a estar preparado porque ya tú tienes los vestidos del Señor Jesucristo y te vas a encontrar cumpliendo los deberes como cristiano, y te vas a encontrar cumpliendo los deberes civiles y haciendo tu trabajo. Dice que más nunca se supo del señor Davenport, pero dice que les dejó una enseñanza tremenda, que si el Señor viene te encuentras cumpliendo tus deberes. Dios me los bendiga, mis hermanos.